Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sábado de recomendaciones literarias acá en el canal del Profe de Español. Para este sábado de recomendaciones, no necesariamente literarias, les traigo un invitado muy especial, un amigo de la casa. Se trata del filósofo, profesor universitario y librero Johnny Sasa. Pero antes de ver la recomendación que nos trae el profesor Johnny Sasa, recuerden suscribirse y activar la campanita, ver este video hasta el final y compartir. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johnny Sasa, yo soy librero de la librería Libélula Libros acá en Armenia y soy docente de FDF Académica. FDF Académica es una escuela que fundamos este año entre amigos y amigas y que tiene como objetivo la formación y difusión de ideas filosóficas. Nada, estoy aceptando la invitación que el profe Alejandro Rubio, el profe del canal del Profe de Español, la idea es reseñar un libro. Bien, cuando reseñamos un libro, también reseñamos una idea, ¿cierto? Pues reseñar un libro no es simplemente hablar de lo que contiene el objeto libro en particular, sino que cuando reseñamos estamos con una o con muchas ideas, nos parecen que están bien esa idea o esas ideas y también una forma de presentar esa idea o esas ideas. Entonces, vale, me pareció muy bacano porque en últimas, pues es a lo que nos dedicamos, pues quienes asumimos el oficio de libreros o libreras y quienes nos dedicamos un poco a la filosofía y la literatura y en fin. El libro que elegí se llama Introducción a la filosofía moral de un filósofo que se llama James Rachels. Les voy a dar cuenta como de las razones que tengo para recomendarles este libro. Leemos por varias razones, ¿no? Leemos por muchas razones, de hecho. Leemos para entretenernos, leemos porque queremos identificar algunas ideas bellas, que es la razón por la que leemos poesía, por ejemplo, o algunas novelistas y ensayistas que hacen belleza, que hacen arte con lo que escriben. A veces también leemos ficción simplemente para alejarnos de la realidad. La realidad es abrumadora a veces si uno quiere escapar de cosas. En fin, leemos por muchas razones, por estimular la creatividad y en fin. Pero también leemos en ocasiones para aprender, ¿no? Aprender es también en últimas una finalidad del ejercicio lector que no solamente lo hacemos cuando leemos, ¿no? Cuando vemos películas, en fin. Ahora, asumo que cuando queremos aprender, y lo hacemos de manera honesta, ¿no? Porque pues no llamo o no deberíamos llamar a aprender a lo que sucede siempre en un colegio, en una universidad, cuando lo que nos llama es la obligación del rol que cumplimos como estudiantes o como docentes y cuando vamos detrás de un título o de un sueldo. No creo que eso sea aprendizaje y tampoco creo que eso sea enseñanza. Cuando pienso en aprender me refiero al ejercicio honesto que hacemos cuando identificamos que algo no cuadra, hay una anomalía, ¿no? Quien tenga todo solucionado en su cabeza, me imagino, no tiene necesidad de aprender. Entonces, cuando hay cosas que no cuadran en nuestra cabeza, hay vacíos en nosotros, hay una ruta causal, una explicación causal que no funciona, entonces nos acercamos a la historia, nos acercamos a la biología, nos acercamos a la neuro, a la filosofía, pues para cuadrar un poquito las ideas que tenemos en la cabeza, porque queremos llenar vacíos. En alguna medida, aprender es algo muy parecido a alimentarse. Si nos alimentamos porque tenemos hambre, digamos que hay hambre intelectual en nosotros y queremos saciar el hambre, pues con conocimiento, ¿no? Y en alguna medida queremos entender lo que nos pasa también por dentro, ¿no? En la cabeza. Hay cosas que pasan aquí adentro que hacen mucho ruido y que no son fáciles de entender, ¿sí? Y que sabemos que si las entendiéramos mejor o las solucionáramos, pues de repente asumimos, sospechamos que las cosas podrían marchar mejor y por eso nos gusta el conocimiento y pues buena parte de él está en los libros, no todo y no siempre, ¿sí? Entonces en esa misma medida el aprendizaje implica en ocasiones, cuando es honesto, un compromiso con la modificación de nuestro comportamiento, ¿está bien? Pues de poca cosa serviría, imagino, aprender y no estar dispuestos o dispuestas a modificar nuestro comportamiento a la luz de lo que aprendemos. Y en últimas, esa es la ruta que me lleva a elegir este tema, ¿cierto? No el libro en particular, sino este tema. Creo que la ética, es decir, la reflexión sobre la moral, es decir, la reflexión sobre nuestros comportamientos,
comportamientos, cuando nuestros comportamientos afectan a otras personas y a nosotros, es el tema fundamental de los últimos, qué sé yo, 3000 años, ¿está bien? Y es precisamente ese reto de identificar cómo carajos vamos a conseguir una mejor sociedad. Y creo que esa pregunta es importante en cualquier lugar, pero creo que es particularmente importante en una sociedad como la nuestra, tan violenta y tan llena de deshonestidad y de pobreza y de desigualdad y de injusticia. Y cuando la mayoría de nosotros, algunas personas obviamente más que otras, somos víctimas de esa desigualdad y de esa deshonestidad, ¿sí? Entonces me parece que, claro, la ética, entender cómo funcionar en una sociedad así, cómo comportarnos, es el reto fundamental. En la página 360 de 300 de este libro hay una cita de Eric Parfit. Y póngale cuidado a esto, él dice una cosa que es lindísima y que creo que también puede permitirnos ir abriendo la perspectiva sobre cómo comprender la importancia de la lectura de la ética. Dice, algunas personas creen que no puede haber progreso en la ética, dado que ya se ha dicho todo. Yo creo lo opuesto. Comparada con las otras ciencias, la ética no religiosa es la más joven y la menos avanzada. Y claro, es que la ética la hemos asumido históricamente como un conjunto de reglas o de valores que han estado en las sociedades latinoamericanas y dictadas o en un terreno en el que ha imperado la religión. Y es bien importante asumir que no somos, por lo menos la colombiana, una sociedad católica ya, somos una sociedad laica. Y en esa medida no es que esté mal el catolicismo, pero el catolicismo no es el que nos soluciona los problemas de cómo vivir en sociedad. Y la ética es todo un universo de discusión. Claro, el libro de Rachels no abarca las mejores discusiones sobre ética. Hay dos genias filósofas, Victoria Camps y Martha Nussbaum, que ofrecen otras perspectivas de entender las reflexiones morales, ¿sí? Pero la razón por la que elijo este libro, y ahora ya caemos en el libro en particular, es porque presenta una perspectiva argumentativa de la ética. Nos permite identificar que nuestros errores de comportamiento, nuestros errores morales, son también errores racionales, ¿sí? Y la forma en que está dividido el libro puede permitir a quienes de repente no se han acercado mucho a estas discusiones y quienes tienen una visión de la filosofía un poco enrevesada y compleja, identificar que realmente es sencillo acercarse a la pregunta por el cómo debemos comportarnos y por cuál es el límite de nuestros juicios, porque claro, antes de llegar a un comportamiento, los errores de nuestros comportamientos son errores en nuestra forma de pensar. Entonces, organizar nuestra forma de pensar tiene como implicación también, o es permitido también por un orden en nuestra forma de razonar. Entonces, este libro creo que es una joyita y una joya básica, es un elemento es un conjunto de conocimientos muy básicos que va a permitirles iniciarse en esta tarea difícil de aprender a convivir con los otros y con nosotros y con nosotras, ¿sí? Vale, es eso, espero que les llame la atención la lectura y no más, muy amables a ustedes por prestar atención y al profe por invitarles. Muchas gracias al profesor Johnny Sasa. Sin lugar a dudas, esta es una gran recomendación. Recuerden revisar el perfil de Facebook de FDF Académica y por supuesto también echarse una pasadita por Libélula Libros.